Hoy toca hablar de la tortura franquista hacia las mujeres. Durante los últimos años de la dictadura franquista, la tortura se aplicó de forma sistemática como un instrumento de represión política y, sin embargo, cuando las víctimas eran mujeres, el castigo adquiría una dimensión específica: la humillación sexual, la burla del cuerpo, la amenaza de violación o la instrumentalización de la maternidad y los afectos como mecanismo de control. Esa violencia diferenciada se ejercía tanto en los calabozos de la Dirección General de Seguridad en Madrid, como en la jefatura de Vía Layetana en Barcelona, Valencia, Zaragoza, Vigo, Granada, Asturias, etc. Juristas, investigadoras y antiguas presas políticas han dedicado años a documentar los métodos, las consecuencias y la impunidad de la tortura franquista. De los 54 casos de tortura durante el franquismo investigados, la mayoría, incluidos en querellas presentadas tanto ante la justicia argentina como en los tribunales españoles, solo 5 son mujeres. Un número muy reducido que revela una doble invisibilización: la escasa presencia femenina en los registros judiciales y la dificultad añadida de que muchas sobrevivientes se enfrentan para denunciar. No es que hubiera menos mujeres torturadas, sino que el silencio fue mayor. Las razones son complejas y van desde el miedo a la revictimización hasta la vergüenza por haber sufrido formas de violencia sexual o humillación corporal. Existía un repertorio de métodos comunes y otros con un componente abiertamente de género. Los golpes con porras o con las manos, los puñetazos, las patadas, los golpes en los genitales, se combinaban con prácticas de inmovilización extrema, como el llamado pato, que es una posición forzada en la que la persona debía mantenerse doblada durante horas o días, en cuclillas. En la Dirección General de Seguridad este método era tan habitual que se le conocía como una de las especialidades de la casa. La tortura por posición, junto con la falanga, que son golpes reiterados en la planta de los pies con una vara o con un cable, formaba parte del repertorio más extendido. Aunque pueda parecer un castigo de baja intensidad, sus efectos eran devastadores: inflamación crónica, pérdida de movilidad y un dolor permanente. También existían los simulacros de fusilamiento o de suicidio, cuando te ponían la pistola en la sien, torturas por exposición o la obligación de presenciar el sufrimiento de otros detenidos. La violencia no siempre se ejercía a través del dolor físico. Las amenazas de muerte, los simulacros de fusilamiento o los falsos interrogatorios con la alternancia de poli bueno, poli malo, eran técnicas dirigidas a resquebrar la resistencia psicológica. En el caso de las mujeres, este tipo de estrategia se combinaba con elementos de violencia patriarcal: el uso del cuerpo como un campo de humillación y la agresión a la identidad femenina. Uno de los patrones documentados es la invasión del espacio corporal en los interrogatorios. Los agentes se acercaban de forma intimidatoria, rozando el cuerpo o respirando sobre la cara de la detenida, sin necesidad de un contacto explícito, para generar sobre todo miedo. Desnudos forzados, la obligación de permanecer en ropa interior delante de los hombres o la negación deliberada de productos higiénicos durante la menstruación. La humillación sexual no era un daño colateral, sino un instrumento de poder. En los insultos se repite el léxico de género normal: puta, zorra, fea, gorda. En los interrogatorios, las amenazas de violación o de entregarla a los compañeros eran frecuentes. El objetivo, más allá de obtener información, era destruir la autoestima y la identidad política de la víctima. Otro recurso recurrente fue el uso de la pareja como arma de tortura. A algunas mujeres se les mostró a sus compañeros con el rostro ensangrentado para forzarlas a declarar. En otros casos eran ellas quienes escuchaban los gritos de sus parejas en las salas contiguas. Las amenazas de que el compañero había muerto o de que las había delatado formaban parte también de una estrategia calculada de desestabilización emocional. Había una especie de sistema burocrático del dolor, con jerarquías, turnos y métodos estandarizados. La tortura, el maltrato, empezaba ahí. Eran celdas de menos de 2 metros cuadrados con un lecho de piedra. Les obligaban a mirar a una única ventana, que era la reja de la puerta de la celda, para que el guardia las viera todo el rato. Cuando salían al baño siempre iban acompañadas. No sabían a quién más habían detenido ni por qué estaban ahí.
las dejaban horas, días sumidas en sus pensamientos, las manejaban como si fueran animales. Ese era el objetivo, deshumanizarlas. La represión no terminaba en esos interrogatorios. Las cárceles de mujeres fueron espacios de castigo moral y disciplinamiento. Había diferencias entre las prisiones masculinas y las femeninas en los años 70. En Carabanchel, por ejemplo, los presos habían logrado organizarse colectivamente y obtener ciertas mejoras. En cambio, en Yeserías, en Madrid, o en la Trinidad, en Barcelona, las condiciones eran mucho más duras. Concretamente, en la Trinidad estaba gestionada por una orden religiosa, las cruzadas evangélicas, lo que imponía una doble vigilancia política y moral. Las presas eran obligadas a llevar faldas largas y camisas de dormir. Los pantalones estaban prohibidos, claro, y si el dobladillo no alcanzaba la longitud exigida, las monjas los descosían. Era otra forma constante de control y humillación. Hay que mantener viva la discusión sobre la impunidad, porque vivimos en una sociedad que parece ajena a lo que ocurrió, que acepta con normalidad que nadie haya rendido cuentas. Las investigaciones sobre torturas en el franquismo evidencian que el cuerpo de las víctimas sigue siendo un archivo vivo. Las lesiones físicas, las secuelas psicológicas y el trauma transmitido a través de generaciones forman parte de una memoria que el Estado español aún no ha reconocido plenamente. La tortura, en este contexto, no fue solo una herramienta política, sino también un mecanismo de dominación patriarcal. Buscaba doblegar a las mujeres por partida doble, como opositoras al régimen y como sujetos femeninos que desafiaban el orden social. El reto pendiente es doble: el reconocimiento jurídico de la tortura franquista como crimen de lesa humanidad y la integración de la perspectiva de género en las políticas de memoria democrática. Solo desde esta mirada podrá cerrarse una herida que sigue abierta, inscrita no solo en los cuerpos de las sobrevivientes, sino también en la memoria colectiva de un país que aún no se ha enfrentado, y no tiene visos de hacerlo, a todas las sombras de su pasado. Os leo en comentarios.